diferentes instituciones nos hemos acercado hoy a la empresa de La Naval para conocer de primera mano cuál es la impresión de los trabajadores y trabajadoras en torno a la situación creada con la exigencia de evolución de las tax list, de los 3.000 millones de euros en ayudas que Almunia exige. Y desde luego lo que hemos constatado es que, por desgracia, las políticas que se vienen llevando a cabo con los astilleros son políticas que quieren hacer de ellos un vestigio del pasado en un sector estratégico en la política industrial. Desde Euskal Herria Bildu tenemos claro que los astilleros tienen que tener y contar con un plan industrial claro que haga de ellos un motor de esta zona de Ezkerraldea, que devuelva la riqueza que esta zona ha generado y que los trabajadores y trabajadoras han generado durante décadas. Creemos que un país que se sustenta en un tejido industrial activo es un país con futuro, mientras que un país que obedece a los dictados de la banca y a los dictados de los intereses financieros y no produce actividad industrial es un país que se mueve a merced de intereses de terceros. Por eso creemos desde Euskal Herria Bildu que es necesario apoyar las movilizaciones que los trabajadores de La Naval van a llevar a cabo para defender sus puestos de trabajo y para defender las condiciones de vida también aquí en Ezkerraldea, en una zona tan castigada como la margen izquierda.